Esta primera sesión, en lo que entiendo yo es su última materia en esta su formación profesional. Evidentemente es una de las materias troncales junto con Auditoría Financiera uno y Auditoría Financiera 2 y pues es bien importante hacer un repaso general de todo lo que han ido viendo respecto a las auditorías y principalmente lo que respecta a la auditoría financiera, que se vuelve como un eje principal para las demás auditorías que seguramente ustedes ya han llevado en anteriores módulos, ¿no? Como por ejemplo tributaria, gubernamental, administrativa, operativa, de sistemas forense, etcétera. Un poco para hacer dinámica la clase, el día de hoy vamos a hacer un repaso general de de toda la parte teórica y el día de mañana vamos a ver tres prácticas en donde vamos a compartir procedimientos de auditoría. Vamos a repasar un poco los papeles de trabajo que son fuente de evidencia principal para el auditor, para el trabajo de auditoría y asimismo para el desempeño del auditor dentro de una firma. También vamos a recordar qué tipos de opiniones se pueden vertir hoy por hoy de acuerdo a las modificaciones que tenemos en nuestra normativa desde la gestión 2018. Y bueno, a mí personalmente me gustaría, entiendo que la mayoría de ustedes son personas que ya trabajan, que tienen experiencia y que seguramente en algún momento se han encontrado con este término, ¿no? Me están haciendo auditoría, me van a hacer auditoría, me van a auditar, eh, etcétera. Entonces, tengan toda la confianza y seguridad de poder hacer las consultas que crean pertinentes hacer. Y siempre con el propósito de analizar diferentes contextos, ¿no? Eso es lo interesante de nuestra profesión. Cuando sobre todo somos auditores, nos encontramos con distintos contextos. Cada empresa es un mundo totalmente distinto a otro. A diferencia de la contabilidad, ¿no? Que la contabilidad es rutinaria y los procedimientos son muy similares, pero el análisis mismo de una empresa a otra difiere bastante. Entonces, ahí es bastante rescatable su participación y siéntanse con la libertad de participar a través del micrófono o a través del chat, ¿no? Sí vamos a tener algún poquito de contacto con lo que es la inteligencia artificial. Eh, Estoy incorporando esta herramienta como parte de la materia porque considero yo que es una herramienta de apoyo, no de sustitución, como tal vez algunos todavía tenemos en la cabeza eso, ¿no? De que la inteligencia artificial en algún momento nos va a sustituir. No es así y vamos a ver cómo nos puede servir a nosotros la inteligencia artificial para poder elaborar informes de control interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Por favor, siéntanse cómodos, atiendan y cuando tengan alguna consulta, pues eh, levantan la manito o interrumpen para poder conversar. ¿Ya? Bien, partamos por el término de auditoría. O sea, es bien importante, más ahora que están en la etapa final de su formación, entender bien la dimensión de esta palabra, ¿no? Porque a veces no lo sabemos relacionar muy bien y entendemos otra cosa menos lo que es, ¿no? Auditoría, como pueden ver en la pantalla que les estoy compartiendo, yo voy a ir marcando así con el mouse los aspectos que quiero que vean y que ustedes puedan distinguir en la pantalla. No es más que un examen, no es más que una evaluación, no es más que una verificación y podemos buscar más sinónimos de auditoría, ¿no? Como control, supervisión, ¿no? O sea, son términos que tienen una relación estrecha con el término auditoría, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender en síntesis que la auditoría no es más que un examen, no es más que una evaluación de algo. Y ese algo complementa la palabra, ¿no? De la materia, auditoría financiera. Entonces,
Cuando ya nos referimos a lo que es auditoría financiera, entendemos que se está evaluando algo. ¿Qué es dentro de lo financiero? ¿Qué se tiene que evaluar y cómo se tiene que evaluar? Entonces, se complementa la palabra y lo financiero tiene que ver con las normas que actualmente se encuentran vigentes para la elaboración de información financiera, ¿no? Y nosotros, cuando hablamos de información financiera, rápidamente, como contadores que ya somos, debemos relacionar la misma con los estados financieros. Y pues para elaborar estados financieros, como bien saben, se necesita tanto normas técnicas que hacen al ejercicio del contador, como también normas legales, que son justamente los parámetros de evaluación que nosotros vamos a eh, aplicar en la auditoría, ¿no? Lo que nosotros tenemos que verificar como auditores es que la empresa haya elaborado los estados financieros conforme a las normas técnicas y legales que se encuentren vigentes en el país que nos toque hacer la auditoría, ¿no? Y es bien importante también entender el contexto, ¿no? Nosotros actualmente dependemos mucho de normas internacionales, pero las normas legales, por lo general, son muy diferentes de un país a otro, ¿no? Entonces, es bien importante también que entendamos que estas normas legales van a depender justamente de las leyes que se promulgan en cada país, ¿no? Entonces, lo que estoy marcando en estos momentos tiene que ver con los dos parámetros de evaluación más importantes y relevantes para llevar a cabo una auditoría financiera. Por un lado, tenemos el aspecto técnico. El aspecto técnico actualmente en Bolivia está acompañado por 14 normas de contabilidad, que es lo que nos hemos ido aprendiendo desde Conta Básica y que se complementan de cierta forma ante un vacío técnico legal con las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, ¿no? Esos son los significados de esas abreviaturas que ustedes pueden ver. Esto es netamente técnico, ¿no? Responde a preguntas como, por ejemplo, cómo registrar un bien de uso, cómo registrar un bien de intercambio, cómo registrar un movimiento de caja, cómo registrar un revalúo técnico, qué pasa si, como ahora nos está pasando actualmente en nuestro país, qué pasa si hay una variación del tipo de cambio tan significativo entre el oficial y el paralelo, ¿no? ¿Qué norma me respalda? Si no tengo una norma local, acudo a una norma internacional. Entonces, todas estas preguntas que en realidad le competen más responder a un contador, es algo que nosotros como auditores también debemos conocer para poder evaluar, ¿no? Y ahí viene el otro aspecto bien importante de lo que es la auditoría, ¿no? Nosotros como auditores tenemos que saber todo lo que un contador hace. Por eso es que primero nos forman como contadores y luego nos forman como auditores, porque evidentemente nuestro trabajo como auditores va a ser justamente el de verificar el trabajo correcto de un contador. Y en ese contexto, pues es muy importante que el auditor mínimamente conozca de las normas básicas, técnicas, para poder aplicarlas en su examen. ¿Sí? Entonces, en resumen, las normas que nosotros debemos mínimamente saber que existen y que se aplican en nuestro país son estos tres grupos, ¿no? Haciendo mucho énfasis en las normas locales, que son las 14 que les mencionaba. Ahora, esto es lo técnico, pero también debemos entender que existen parámetros de evaluación que tienen que ver con las leyes que están vigentes en cada país, ¿no? ¿Y por qué hago referencia a cada país? Porque claramente cuando hablamos de normas legales nos referimos a leyes que particularmente se confeccionan, se elaboran, se promulgan, se promueven con un propósito que está totalmente contextualizado al país, ¿no? Y en ese sentido, cada norma legal que afecta a la elaboración de estados financieros es importante que el auditor conozca, ¿sí? Que el auditor sepa que estas leyes de alguna manera pueden afectar
a la elaboración de los estados financieros. Entonces, para esto tenemos distintas leyes, ¿no? Como por ejemplo la ley del sistema de pensiones, que hoy por hoy en nuestro país es la 065, en donde se determinan todos los aspectos eh, que están relacionados a los aportes para una jubilación digna, para poder hacer un aporte y colaborar de alguna manera con personas que no han podido pertenecer al sector formal, lo que se conoce como el aporte solidario, ¿no? Que se hagan aportes para mantener este sistema de pensiones que normalmente se da en todas partes del mundo con diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Em, si yo no conozco este sistema de pensiones, pues no voy a poder, por ejemplo, evaluar la correcta aplicación o el correcto registro de una planilla salarial. Porque cuando hablamos de planilla salarial, automáticamente relacionamos esto con los aportes que una persona hace justamente en la elaboración de esta planilla y en su exposición en los estados financieros, ¿no? A esto viene acompañado lo que es la Ley General del Trabajo, ¿no? ¿Cuánto mínimamente debo pagar? O sea, ahorita, si yo les pregunto cuánto es el salario mínimo nacional, si no estamos actualizados, pues de repente vamos a seguir con 2.000 o 2.500, ¿no? O 2.260, como estaba hace 2 años, pero en realidad a partir del 1 de mayo de esta gestión, el salario mínimo nacional es 2.750. Entonces, uno de los aspectos legales en nuestro país es que las personas que pertenecen al sector formal mínimamente deben ganar este salario, ¿no? Y si yo no sé, pues no voy a poder evaluar que se esté aplicando correctamente esta normativa legal. Si nos vamos a las leyes tributarias, o sea, podemos quedarnos toda la noche hablando, ¿no? De los problemas que actualmente tenemos con el CIAT, por ejemplo. Pero más allá de eso, el tipo de impuestos que se aplican a las diferentes actividades comerciales, industriales, de servicios, de comercialización, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí si nosotros desconocemos las principales obligaciones fiscales que tiene una empresa producto de sus actividades, pues estamos cayendo en algo que probablemente representa un riesgo si no lo sabemos evaluar, ¿no? Em, son, son aspectos que si se dan cuenta, conocemos. Estoy seguro que muchos de ustedes se han interiorizado en estos aspectos legales y fíjense la importancia, ¿no? Del por qué yo tengo que saber esto, porque necesariamente cuando hago una auditoría, pues tengo que evaluar. Y yo no puedo evaluar algo que no sé. Yo no puedo evaluar un hecho si no cuento con el parámetro establecido, ¿no? En este caso, el parámetro establecido son justamente las normas técnicas y las normas legales, ¿no? Entonces, cuando agarro una planilla, yo tengo que relacionar todo lo que está inmerso en una planilla, como son los aportes laborales, los aportes patronales, las cargas sociales, ¿no? Las retenciones impositivas, si corresponde, los aportes adicionales, si corresponde. O sea, hay aspectos que necesariamente un auditor debe conocer para su examen o evaluación de estados financieros, ¿no? El último es las leyes comerciales. Hoy por hoy, si yo no sé, por ejemplo, que una empresa debe reunirse para tomar decisiones respecto a las utilidades en una sociedad, o sea, es algo que de repente voy a omitir y que me va a afectar significativamente a los estados financieros porque estas decisiones deben, por ejemplo, tener un respaldo, un acta de asamblea de socios, ¿no? Pero si yo veo un registro solamente, entonces que no está respaldado con un acta, ahí ya estoy cometiendo, no estoy siendo objetivo en la evaluación que requiero hacer respecto a estos procedimientos que están establecidos en nuestro Código de Comercio. Entonces, lo que les acabo de mencionar son aspectos mínimos que debemos conocer, que debemos entender, que debemos aplicar
en nuestro examen y evaluación de estados financieros. Y si se fijan, son aspectos que están ligados al funcionamiento de un país conforme las normas lo establecen, ¿no? Entonces, estas normas legales sobre todo son homogéneas en varios de los países con aspectos bien puntuales en su diferenciación, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia el IVA es el 13%. En Perú no se llama IVA, se llama IGB y equivale a un 18%, ¿no? Pero en realidad son muy similares estos impuestos porque busca justamente eh, el Estado, tanto el Estado boliviano como el Estado peruano, recaudar por el valor agregado que se le aplica a un bien o a un servicio, ¿no? Entonces, si bien en su esencia son lo mismo, en su aplicación es distinto, ¿no? Porque, de hecho, en Perú existen lo que son las detracciones, por ejemplo, que son como pagos mensuales que se hacen sobre un nivel de facturación que ya se están pagando, que ya están pagando el impuesto sobre la renta, que para nosotros es como un impuesto sobre las utilidades. Y esto de alguna forma le garantiza al Estado que el contribuyente cumpla con sus obligaciones, ¿no? En cambio, acá es distinto porque se paga un IT, ¿no? Eh, Paréntesis, el IT es un impuesto que actualmente solo existe en Bolivia. Busquen, no hay en ningún otro lado un impuesto muy similar al impuesto a las transacciones. No existe, ¿no? Pero es algo que complementa el conocimiento que un profesional auditor debe tener para la evaluación de los estados financieros. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran profundizar? Por favor, los escucho. Está todo claro, se escucha bien, se entiende bien. Por favor, si me retroalimentan, ideal para poder continuar de la misma manera o de repente hacerlo de otro. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. ¿Los demás? Todo bien hasta el momento. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con ¿Qué te han dicho de tu motor? ¿Qué te han dicho de tu un motor? favorcito, si me pueden habilitar la opción ¿Cuánto? para anular micrófonos. Guay. O Lisette, por favor, su micrófono. Ok. Entonces, ya hemos vuelto a repasar un concepto quizás muy distinto al que hemos aprendido teóricamente, ¿no? Si nosotros nos basamos en una definición propia de auditoría financiera, es bastante corto en relación a lo que acabamos de repasar respecto a lo que realmente es en la vida práctica. Y debemos entender que las auditorías financieras en nuestro país están también normados en este caso, la administración tributaria y
tiene un alcance únicamente, de forma obligatoria, quiero decir, únicamente para aquellas empresas que llegan a un nivel de facturación anual que sea igual o mayor a los 1.200.000. ¿No? Entonces, legalmente en Bolivia, las empresas que están dentro de este margen de facturación están sujetos a una presentación formal de estados financieros, auditados, ¿no? Ahí el auditor juega un rol importante. Entonces, todas aquellas empresas que superan este nivel de ingresos, pues tienen la obligación de presentar el informe de un auditor independiente. Eso es por norma boliviana. Y voy a volver al ejemplo de Perú. Utilizo mucho la analogía con Perú porque primero que es un país vecino y segundo que sus normas son bien interesantes, ¿no? En Perú, por ejemplo, por el nivel de crecimiento de su economía, de sus empresas, etcétera, únicamente una empresa peruana está obligada a presentar un informe de estados de un auditor independiente sobre los estados financieros cuando estas empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Fíjense la diferencia que existe entre un país y otro, eh, ¿no? Y bueno, es algo lógico porque una empresa que cotiza en la bolsa preferentemente tiene que ofrecer todas las garantías para quienes decidan invertir sobre esa empresa, ¿no? Y qué mejor que una auditoría financiera para garantizar que la información que se está proporcionando está debidamente verificada y evaluada. Muy bien. Ya sabemos a partir de qué monto en Bolivia es obligatoria la auditoría financiera. Ahora pasemos a lo que son las normas para llevar a cabo una auditoría, ¿sí? Estas normas, desde el 2018, se están aplicando en Bolivia y se conocen como normas internacionales de auditoría. Se dividen principalmente en tres grupos, ¿no? Que responden justamente al proceso de auditoría. Todos sabemos este proceso, ¿no? Y es este que voy a marcar enseguida. Entonces, si recordamos, para poder auditar, nosotros primero planificamos, después ejecutamos y después comunicamos los resultados. Todo este procedimiento está respaldado por una norma técnica de auditoría que, por ejemplo, en la planificación responde al grupo de las NIAS 200 y 300. Para la etapa de ejecución, las NIAS del grupo 500 respaldan el proceso de ejecución mediante procedimientos de auditoría y aspectos particulares respecto a diferentes tipos de partidas que puedan presentar los estados financieros. Y por último tenemos el grupo 700, en donde se detallan los tipos de informes y opiniones que pueden existir cuando se lleva a cabo una auditoría. Entonces, son aspectos que están respaldados por una normativa. Bien, hasta ahí hemos visto aspectos que están relacionados al procedimiento general, al concepto y a ciertos requisitos que una empresa debe cumplir para poder ser sujeto de una auditoría. Ahora vamos a entrar a detalle a lo que es el proceso de planificación. Y como pueden ver, tenemos ahí seis procedimientos que justamente van a respaldar el proceso principal de planificación. Como primer aspecto fundamental para el auditor externo es el conocimiento de la empresa, es decir, empaparse de información sobre la empresa, a qué se dedica, cuáles son sus principales actividades, cuáles son sus principales proveedores, sus principales clientes, la estructura organizacional, qué personal ocupa esta estructura, riesgos que pueda tener actualmente por el tipo de actividad que tiene, ¿no? Etcétera. Entonces, acá el auditor en este primer punto, de alguna manera interioriza de todas las actividades que realiza la empresa y que éstas
están por lo general descritas inclusive en manuales de procedimientos o reglamentos internos de cada empresa, ¿no? El tema de la visión, la misión, los objetivos, las metas que se traza cada empresa en cada gestión, ¿no? Y el principal ciclo de negocio, los mercados, etcétera. Entonces, en este primer punto, el auditor debe empaparse de toda la información posible para poder llevar a cabo la auditoría. Un segundo procedimiento tiene que ver con la evaluación de los controles que la empresa maneja dentro de sus actividades. Y para poder entender esta evaluación, es importante recordar que cualquier empresa tiene distintas actividades que se deben ir controlando, ¿no? Y para ello debemos nuevamente hacer énfasis en lo que son los componentes de un control interno. Entre lo que tenemos el ambiente de control, es esa sensación de riesgo que una empresa incorpora en sus actividades, como por ejemplo el control de asistencia, el control de actividades debidamente planificadas, ¿no? Y toda aquella sensación en la que el trabajador entienda que tiene una responsabilidad dentro de la empresa y que su función está siendo de alguna manera permanentemente evaluada y controlada, ¿no? Entonces, cuando una empresa desea que su personal incorpore en sus actividades estos aspectos, pues lleva a cabo una serie de procedimientos que respaldan justamente esta sensación, ¿no? Ahora, estos componentes que les estoy mencionando, ya hemos visto uno que es el ambiente de control, están interrelacionados, que significa de que el funcionamiento en conjunto se da y lo que permite eso es que las actividades de la empresa se desarrollen con eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces, cada uno tiene su principal importancia dentro de las actividades y cada uno permite que la empresa funcione de una manera más operativa. El segundo componente que vamos a ver es la evaluación de riesgos, ¿no? Siempre ejemplifico la evaluación de riesgos con la situación del COVID. O ahora que nuestro contexto también nos los permite, el, eh, el tipo de cambio paralelo del dólar. Ustedes han visto que muchas empresas están siendo afectadas por esta situación del dólar y que se han tenido que ver en la necesidad de optar por distintos procedimientos para poder pagar a sus proveedores del exterior, para poder hacer transacciones hacia el exterior, etcétera, ¿no? Justamente la evaluación de riesgos permite hacer un análisis oportuno de todos estos aspectos totalmente ajenos a la empresa para poder hacer frente a posibles efectos que pueda tener esta situación, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos permite que la empresa de alguna forma se anticipe a efectos que pueden llegar a afectar, que puedan llegar a generar una, ¿qué vamos a decir? Una situación adversa dentro de la empresa, ¿no? Cuando no se hacen estas evaluaciones de manera oportuna o cuando no se aplica este componente del control interno, lamentablemente las empresas se ven en la necesidad de cerrar, ¿no? Que es lo que hoy por hoy está pasando, ¿no? Y a mí me gusta mucho el ejemplo de la pandemia porque ha sido una situación muy particular para todos, pero que nos ha permitido poder abrir un poco más abrir un poco más todo lo que tiene que ver las oportunidades que han aparecido a pesar de las adversidades que representaba el estar encerrado o que el ciclo de negocio cambie totalmente, ¿no?
Y me gusta tomar el ejemplo de los restaurantes, ¿no? Muchos restaurantes, al no haber hecho esta evaluación de riesgos, lamentablemente cerraron, como está pasando ahora con el dólar, ¿no? Pero muchas otras empresas de comida cambiaron su forma de llegar al cliente, ¿no? A través de deliveries, ya no necesitaban un espacio físico porque la misma gente, al sentir esa sensación de exponerse en la calle, pues prefería que todo le llegue directamente a su domicilio, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver mucho con una evaluación de riesgos, porque le permite a la empresa buscar otras alternativas para poder seguir funcionando y poder seguir manteniendo sus, sus rentabilidades. Tenemos un tercer componente que es la actividad de control. Es todo lo que está relacionado a documentos formales que la empresa posee para poder llevar a cabo, eh, para poder llevar a cabo sus actividades, ¿no? Entre ellos tenemos manuales, reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso eh, permite que la empresa pueda tener los lineamientos estructurados, plasmados en un documento y que el personal siga simplemente, no es tan simple, pero que el personal se pueda guiar mediante estos aspectos, mediante estos documentos. Un cuarto elemento es lo que es la información y comunicación como parte del sistema de comunicación entre las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el cómo se transfiere la información de un sector a otro. Bien, voy a hacer una pausa. Sandra, adelante, por favor. Lice, buenas noches, disculpe. No sé si en el mío nomás aparece, pero solamente veo la pantalla de Excel, la hoja de Excel. ¿Estamos en el mismo, Licen? Sí, estoy marcando ahorita lo que estamos Sí, revisando. sí. Ah, El ya, punto pensé 2. que eran diferentes hojas. Muchas gracias, Licen. No, no, a ti. Entonces, estábamos en el cuarto componente que es información y comunicación, en donde les aclaraba que es uno de los aspectos que hoy por hoy también afecta mucho al funcionamiento de la empresa, ¿no? Al no tener claros las líneas de comunicación que se deben seguir. La supervisión y monitoreo es un último elemento que permite mejorar todo este proceso anterior, ¿no? Desde el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación. La supervisión y monitoreo tiene el objetivo de que estos procedimientos internos tiendan a mejorar cada vez en términos de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Y que de esta manera la empresa pues tenga un éxito rotundo. Pero es muy importante entender que, ¿por qué nosotros necesitamos saber esto? Me dirán, ¿estamos pasando una clase de administración de empresas o qué? Nosotros como auditores evaluamos este funcionamiento interno. Lo evaluamos a través de distintas herramientas de recolección de datos, como la observación, las encuestas, las entrevistas, ¿no? Los cuestionarios, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos saber si la empresa realmente internamente controla sus actividades. Y eso a nosotros nos da ya insumos necesarios para poder enfocar mejor nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si sabemos que la empresa no controla bien sus actividades, entonces como auditores vamos a poder tomar alternativas que nos van a poder hacer más efectiva el rendimiento en el trabajo de auditoría, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Justamente el punto 3 que trata de determinar el enfoque de auditoría es a raíz de esta evaluación de control interno. Y a raíz de esta evaluación, el auditor enfoca mejor su trabajo, ¿no? Y se enfoca ya sea en pruebas sustantivas o en pruebas de cumplimiento, o ambas, si corresponde. ¿Qué significa sustantivo y de cumplimiento? Sustantivo tiene que ver más con el aspecto numérico, ¿no? O sea, si yo voy a hacer más énfasis en lo sustantivo, significa que como auditor tengo que enfocarme más
en verificar lo que dice el estado financiero. Si el estado financiero dice que en bancos hay 1 millón de bolivianos, como auditorio tengo que verificar que ese millón realmente pertenece a la empresa, es de la empresa, existe realmente para la empresa y es de libre disponibilidad, que no tenga ninguna restricción. Entonces, mis procedimientos como auditoría se van a orientar a ello, ¿no? En cambio, el cumplimiento, las pruebas de cumplimiento tienen que ver con verificar que los controles que hemos evaluado realmente se estén llevando a cabo, ¿no? Entonces, si en el control interno se han evaluado aspectos administrativos, procedimentales, quiero decir, las pruebas de cumplimiento me van a permitir corroborar todo ello, ¿no? Porque obviamente cuando yo hago una entrevista al gerente, el gerente me va a decir, sí, todo funciona ok, tenemos manuales, tenemos estos procedimientos, tenemos esto, que va a respaldar, ¿no? La evaluación de control interno, pero yo como auditor tengo que verificar que realmente todo eso suceda, ¿no? Entonces, las pruebas de cumplimiento justamente permiten corroborar el buen funcionamiento de la empresa. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, adelante. Muy bien. Entonces pasamos a lo que son las identificaciones de riesgo. Las identificaciones de riesgo tienen que ver con un procedimiento que le permite al auditor distinguir los diferentes riesgos al que está expuesto la empresa. Por ejemplo, actualmente, ¿qué riesgo corre cualquier tipo de empresa en Bolivia? ¿Alguien me podría mencionar uno? Riesgo político, riesgo social, riesgo de tipo de cambio, riesgo normativo, tal vez. Excelente, muchísimas gracias, Andrés. Exacto, ¿no? Entonces, hay diferentes riesgos que pueden ser totalmente ajenos a la empresa, ¿no? Todos estamos a la expectativa de lo que va a pasar en agosto, para ver qué va a pasar con nuestro país, para ver si la situación va a seguir empeorando o va a tener un cambio, ¿no? Ese tipo de riesgos son totalmente ajenos a la empresa, pero que indirectamente le van a afectar, ¿no? A esos riesgos se los conoce como riesgos inherentes. O sea, que por el simple hecho de que la empresa se constituye como empresa legalmente en Bolivia, está sujeto a este tipo de riesgos. Otro aspecto que su compañero ha mencionado y que vale la pena resaltar es el tipo de cambio. Las empresas no decidimos qué tipo de cambio o con qué tipo de cambio vamos a amanecer el día de mañana, ¿no? Si con 17, 18 o con 21, como hace unos meses ha sucedido que ha sido el pico más alto, ¿no? Eso lo decide básicamente el mercado, pero por la situación o las decisiones política-económicas que se han tomado en algún momento desde el gobierno. Yo como empresa, pues soy totalmente ajeno a ese tipo de situaciones, pero me está afectando. Me está afectando porque yo ya no puedo importar, porque yo no puedo pagar a mis proveedores, porque yo no puedo hacer una transacción hacia afuera, ¿no? Porque yo no puedo conseguir dólares para poder realizar mis transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos tipos de riesgos se conocen como riesgos inherentes, ¿no? Otro buen ejemplo es la pandemia. O sea, el 2020 nadie pues imaginaba que en China se estaba generando esta situación y tampoco teníamos la conciencia de cómo nos iba a afectar, ¿no? Pero al final nos ha terminado afectando a todos y más a las empresas privadas, ¿no? Porque muchas de ellas han tenido que quebrar, han tenido esa situación totalmente adversa por ello, ¿no? Em, Estos riesgos inherentes deben ser analizados por
por el auditor. Y bueno, cada contexto es distinto, ¿no? Si, por ejemplo, hacemos una auditoría de una empresa agroindustrial, pues vamos a estar sujetos a el efecto que tiene, el efecto económico que tiene para el sector agroindustrial, ¿no? El tema del diésel, por ejemplo, ¿no? Dificultades para conseguir diésel. Entonces, el contexto va a definir el cómo el auditor vaya a identificar estos riesgos. Hay muchos riesgos que de repente se pueden eh, aplicar a diferentes empresas, pero hay riesgos que son inherentes, pero que pueden llegar a afectar a un determinado sector, ¿no? Entonces, es bien importante que el auditor tenga esa visión global, general, sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Porque si yo no sé que el tipo de cambio está actualmente a 16, entonces yo no puedo identificar ese riesgo, ¿no? Si yo no sé que hay dificultades para traer diésel, yo no voy a poder identificar otros riesgos. Entonces, en ese sentido, el auditor también tiene que estar totalmente actualizado, no solamente de las normas, ¿no? Sino que también del contexto nacional, porque para este punto es muy relevante. Está también el riesgo de control. El riesgo de control ya es más propio de la empresa, ¿no? O sea, si una empresa no tiene un buen control interno, es muy probable que su riesgo de control sea alto. ¿Por qué? Porque si yo no controlo bancos, si no hago arqueo, si no realizo notificaciones a mis clientes, si no controlo a mi personal para su hora de entrada, si no le pido a mi personal reportes para verificar su trabajo, etcétera, etcétera, es muy probable que mi empresa no esté funcionando bien, ¿no? Y que los riesgos que puedan generar ello puede ser desde pérdida de recursos económicos hasta el quiebre de la empresa, ¿no? Entonces, acá esto le pertenece 100% a la empresa. Es muy totalmente contrario a lo del riesgo inherente, ¿no? El riesgo inherente es totalmente ajeno a la empresa, pero tiene un efecto. En cambio, este riesgo de control depende totalmente de la empresa y el efecto va a ir en la medida en que la empresa pueda controlar mejor sus actividades. Y el que ven que está marcado de rojo, negrilla y subrayado, es el riesgo de detección. Y este riesgo le pertenece exclusivamente al auditor, ¿no? Este riesgo es potencialmente algo que le puede suceder al auditor. ¿Por qué? Porque en en su trabajo, el auditor puede omitir ciertas transacciones, ciertos aspectos, no por, no de forma voluntaria, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Se le puede ir, o sea, es como decir eso, ¿no? Se le puede ir al auditor. ¿Y por qué? Porque el auditor no revisa pues todos los documentos, no revisa 100% todos los documentos. El auditor lo que hace es, mediante muestras, verificar la razonabilidad de los estados financieros, porque es imposible, ¿no? Que un auditor realice en un corto tiempo la revisión de todo el movimiento de la empresa, ¿no? A menos que sea una auditoría forense, ¿no? Cuando ya son más segmentadas las auditorías, ahí sí son a profundidad, o a menos de que contrates a un auditor interno para que constantemente realice este tipo de evaluaciones. Pero cuando hablamos de una auditoría financiera externa como tal, es muy difícil que el auditor pueda tener un alcance al 100%. Entonces, este riesgo nosotros también como auditores lo debemos identificar, ¿no? Es decir, si estamos descartando de nuestra muestra un segmento de datos, debemos mencionar que en ese segmento de datos es muy probable que haya un riesgo, ¿no? Ahora, va a depender mucho del nivel de alcance que tengas para determinar qué riesgo de detección también vas a llegar a tener. Em, Les hablo de materialidad y de muestras. eh, Son dos conceptos muy importantes para el auditor. Vamos a empezar por la materialidad. La materialidad hoy por hoy se determina mediante porcentajes emitidos por el CAUP, que es como el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿sí? El Consejo de Auditores. Eh, y estos porcentajes se aplican para determinar un nivel de materialidad razonable y que justifique
justifique no solamente el trabajo del auditor, sino también el cuándo el auditor va a encontrarse con una situación en donde va a cuestionar algún dato de la empresa. No es como determinar un monto, la materialidad, para que se entienda. Es como decir, bien, como auditor estoy determinando 50.000. Ok, 50.000. 50.000 va a ser mi nivel de materialidad. ¿Qué significa eso? Que cualquier observación, cualquier distorsión, cualquier hallazgo de auditoría que supere ese nivel de materialidad va a estar sujeto a un análisis mucho más profundo, pero también va a afectar la completa razonabilidad de los estados financieros. Por lo tanto, el auditor, respaldando bien esto, va a emitir una opinión que va a mencionar esta situación adversa, ¿no? Eh, en otros países y en otros ámbitos de la auditoría agroecológica, por ejemplo, se conocen como medidas adversas, ¿no? Los hallazgos de auditoría. Eh, entonces, la materialidad es muy importante para el trabajo de auditoría porque te permite tener ese parámetro. Ahora, con muestra nos referimos principalmente a lo que el auditor va a revisar. ¿Cómo el auditor va a determinar qué revisar? Mediante muestras, ¿no? Y estas muestras le permiten al auditor llegar a un mayor nivel de alcance y centrarse en evaluar aspectos relevantes y significativos, ¿no? Pero que obviamente van a igual nomás generar un riesgo de detección. Entonces, las muestras que actualmente se llevan a cabo pueden ser mediante diferentes técnicas, como por ejemplo el análisis vertical, horizontal, porcentual, el análisis mediante índices financieros, y también hay otras herramientas como la ley de Benford, que te permite identificar patrones de conducta en donde la empresa no está siguiendo un adecuado patrón, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, el auditor puede decir un ratito, aquí puede haber algo que se esté omitiendo. Entonces, realiza un análisis mucho más profundo para detectar cualquier tipo de hallazgo de auditoría, ¿no? Eso es hasta la materialidad. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Adelante. Muy bien. Y una vez de que se determine la materialidad y la muestra, el auditor debe establecer su cronograma de trabajo, el tiempo de la auditoría, la cantidad de recursos humanos necesarios para llevar a cabo ese trabajo de auditoría, ¿no? Si la empresa es grande, pues se va a necesitar una mayor cantidad de auditores. Si la empresa es pequeña, el equipo será reducido, ¿no? Si hay una evaluación muy puntual, por ejemplo, no sé, algo que tiene que ver con lo técnico en máquinas, por ejemplo, pues tendrá que apoyarse en técnicos que sepan del manejo y uso de esa máquina. Si el auditor se quiere centrar en la parte laboral, pues tendrá que buscar un abogado eh, especializado. Si la empresa quiere evaluar el nivel de confiabilidad del sistema contable, pues tendrá que buscar un ingeniero en sistemas para que pueda colaborar el trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del contexto, esta parte pues va definiendo la cantidad de trabajo que el auditor debe realizar durante el periodo de auditoría. Ahora, en cuanto a los programas, ahora vemos estos programas, lo que buscan dentro de sus objetivos es poder llevar a cabo distintas evaluaciones, ¿no? A aspectos bien elementales de lo que es la composición de un estado financiero, ¿no? Por ejemplo, las pruebas sustantivas básicamente lo que permiten es verificar la evaluación, la integridad, la propiedad, la existencia y la exposición de todas las partidas del estado financiero, ¿no? Entonces, el auditor cuando aplica estas pruebas, que por lo general siempre se aplican las pruebas sustantivas, lo único que se pone en cuestión es a qué nivel se va a incluir las pruebas de cumplimiento.
el auditor debe verificar estos aspectos, ¿no? De acá pueden ver que está resaltado el VIPE por sus iniciales, ¿no? Evaluación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Entonces acá el auditor lo que hace es de cada partida verificar todos estos componentes, ¿sí? Todas estas afirmaciones. Se conoce como afirmaciones a los estados financieros. Si el auditor decide, por otro lado, verificar los programas de cumplimiento, ¿sí? Estos programas de cumplimiento están más relacionados a lo procedimental, ¿no? Y lo que busca es verificar la custodia, la autorización, el registro, la exactitud, la legalidad y la segregación de funciones. Entonces, estos atributos que tienen que ver con el control interno le permiten al auditor verificar que evidentemente se estén cumpliendo todos estos aspectos en los procedimientos de la empresa. Entonces, estos son los dos enfoques que hablábamos en el punto 3. Enfoque sustantivo de cumplimiento. Ahora hemos visto qué busca cada tipo de programa. Y para ello, pues tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Ahí está. Este es un ejemplo. Les estoy marcando en estos momentos en pantalla lo que está pintado con, ahí está, para que lo puedan verificar. Ese es un programa de auditoría de programas sustantivos. Por favor, revísenlo, 2 minutitos, y me van a decir después las particularidades que pueden distinguir en este documento. Muy bien. ¿Qué pueden notar de este documento? ¿Alguien que quiera participar? Adelante, por favor.
A ver, si nos fijamos un poco en la estructura, obviamente este es un formato resumido, ¿no? El formato más completo es un poco más extenso, pero yo trato de explicarles esto para que se entienda de una forma más sencilla. En la primera parte debemos indicar qué tipo de programa es, si es sustantivo de cumplimiento, en este caso estamos hablando de programas sustantivos. En la segunda parte debemos detallar cada objetivo que persigue este programa referente a las afirmaciones a los estados financieros, ¿no? Que es la evaluación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Em, para eso el auditor tiene que desarrollar estos objetivos de acuerdo al rubro que está verificando, ¿no? Se debe hacer justamente mención el rubro que se está evaluando. En este caso vamos a introducirnos un poquito a lo que vamos a ver mañana en la práctica, que tiene que ver con el rubro del activo disponible. Este programa está diseñado para el rubro activo disponible. ¿Y en qué consiste? En que en una primera parte vamos a obtener información que proviene de los estados financieros, ¿no? Y la vamos a centralizar en una planilla que se conoce como planilla sumaria. Mañana vamos a ver la composición de esta planilla, el formato, etcétera. El segundo procedimiento que el programa me dice es que verifique el saldo mediante procedimientos de auditoría financiera, ¿no? Para el disponible, entendemos que en el disponible hay caja, bancos, etcétera. Entonces, para caja, por ejemplo, el programa me dice, realiza un arqueo sorpresivo de fondos, ¿no? Verifica. Para el tema de bancos, me dice, apóyate en la NIA 350 y mediante una confirmación externa, verifica el saldo y elabora una reconciliación bancaria. Es decir, el procedimiento está bien establecido para que el auditor lo pueda llevar a cabo, ¿no? Es como una guía, si quieren, para el trabajo de auditoría, ¿no? El punto 2 ya nos indica, haz pruebas de auditoría, haz un análisis de la información que vas a obtener y verifica si los saldos expuestos son correctos. El tercer procedimiento ya es analizar e identificar las diferencias entre los saldos obtenidos por auditoría y los saldos de la empresa según los estados financieros, ¿no? Eh, el cuarto procedimiento es la elaboración de una conclusión sobre los datos obtenidos. Es decir, ¿qué concluye el auditor? Hay una diferencia, hay un ajuste, corresponde, ¿no? Entonces, en la conclusión, el auditor debe mencionar todo lo necesario que ha podido identificar en su análisis de diferencias y de ajustes. En el procedimiento 5, el programa ya te dice, si de ser necesario, elabora ajustes, realiza el ajuste. Entonces acá el auditor pues tendrá que sugerir un ajuste contable para poder corregir la diferencia hallada, ¿no? En el punto 6 ya es llevar la información centralizada en la planilla sumaria. Y por último es redactar una planilla de deficiencias, ¿no? Y esto pues permite que el auditor pueda dejar registro de la observación hallada en el procedimiento de auditoría, ¿no? Se ha encontrado esta diferencia, se han encontrado billetes falsos, pendientes de registro, ¿no? Entonces ya hay un documento que centraliza esa observación. Y bueno, en resumen, este es un programa, ¿no? Este es un programa de auditoría que, como pueden ver, en resumen, es la guía para que el auditor pueda llevar a cabo sus procedimientos. Estos procedimientos que acabamos de detallar juntos permiten el cumplimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de las afirmaciones a los estados financieros. Mañana vamos a ver cada uno de estas afirmaciones para decir, fíjense, aquí estamos verificando la evaluación, acá estamos verificando la integridad, acá estamos verificando la propiedad, la existencia, la exposición, ¿no? Entonces, con los ejemplos que vamos a ver el día de mañana,
nos vamos a dar cuenta cómo se puede llevar a cabo estas verificaciones y cómo se puede dar cumplimiento a esta serie de procedimientos que debe llevar a cabo el auditor, ¿no? Y hasta ahí habríamos visto toda la parte de planificación y parte de la ejecución con los programas de auditoría. No sé si hay alguna duda, consulta. Excelente. Si no hay consultas, alguna apreciación, algo que quieran mencionar, algo que quieran profundizar. ¿Está todo claro? ¿Se ha entendido? ¿Me confirman, por favor, por el chat? Mensaje, sí. Gracias, Caro. Gracias, Sandra. Excelente. Los demás espero que sí también. Bueno, esta ha sido nuestra primera sesión. El día de mañana vamos sobre esta base a continuar. Gracias, Huáscar. Y vamos a profundizar un poco más la parte práctica, ¿no? Que es algo que nos interesa y nos va a permitir ver el cómo se desarrolla todo esto que acabamos de ver, ¿no? Pero han visto que tiene un procedimiento previo, ¿no? Hemos llegado a este nivel de detalle producto de un procedimiento previo que se conoce eh, como procedimiento de planificación, ¿no? Franz, entiende, pero podría enviarnos formatos de las planillas y un modelo de dictamen. Por supuesto, Franz, se les va a compartir todo esto en la plataforma, va a estar colgado, eh, para que ustedes puedan acceder directamente desde ahí, ¿ya? Los modelos de dictámenes, mañana también no vamos a ver un modelo, pero sobre todo vamos a entender que estos modelos ya se encuentran prediseñados en la norma 700, en la NIA 700 y 701, y que son formatos preelaborados para que cada empresa, dependiendo la particularidad de su auditoría, cada auditor, quiero decir, pueda adecuar los informes en caso de que lo requiera. ¿Ya? Muy bien. Para mí ha sido un gusto acompañarlos esta noche. Voy a despedirme en esta ocasión para que mañana retomemos en la tarde. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, Alicia. Muchísimas Gracias. gracias, estimado licenciado. Hasta el día de mañana. Bien, por favor, antes de retirarnos, vamos a hacer el último llamado de asistencia. Ortiz Lady, Alanis Gutiérrez, Alanoca Condori, Arias Serrano. Presente, Alicia. Ya.